Bueno, estamos pensando todo el tiempo qué es lo que puede llegar a suceder con los precios, ¿no? Estamos pendientes, el propio gobierno lo está. Y en las últimas horas surgió fuerte el rumor de la preocupación del gobierno por el tema del precio de la carne. Vamos a ver qué es lo que puede llegar a suceder, y del tema vamos a hablar con quien, digamos, es una voz autorizada en este tema, porque es el secretario de la Sociedad Rural Argentina, Carlos Odriozola, quien tenemos en línea. Carlos, buen día, ¿cómo le va? Claudia Durán lo saluda. Muy buenos días, Claudia, gracias por llamar. Qué difícil ha sido poder comunicarnos con usted, Carlos, así es que muchísimas gracias. Queríamos saber cuál es la situación actual frente específicamente a las exportaciones de carne. Hace algunos días se hablaba desde el gobierno nacional que las medidas que habían tomado en relación a las exportaciones de carne habían tenido su efecto. ¿Qué tan beneficioso ha sido ese efecto? Porque nosotros veíamos una cifra mínima. ¿Cuál es el balance que hacen ustedes? Bueno, lamentablemente siempre lo hemos dicho, ¿no? Que intervenir los mercados genera complicaciones. Y esta ha sido una más. Claramente no se han terminado de liberar los mercados como corresponde, y eso ha generado tensiones y presiones dentro del mismo, que hace que en definitiva sucedan cosas que son previsibles. Una es, por ejemplo, la suba que se ha generado estos días, producto de una presión en el mercado que genera estas tensiones por el tema famoso de la oferta y demanda. Ante la falta de incentivos, ante la falta de políticas claras respecto del precio y respecto de la posibilidad de comercializar la carne libremente, la gente empieza a desalentarse, deja de producir como venía produciendo, se encierra menos, en el caso de los feedlots, y llega un momento que hay escasez. Y ante la escasez y la necesidad de comprar carne, porque, justo viene fin de año, esta semana es una semana corta, sí, hay un fin de semana largo por delante, etcétera. Se genera la necesidad de conseguir esa poca carne que hay y los precios suben. Un poco es así. Desde que se tomaban las medidas, obviamente llegaban críticas por parte del sector del campo, y obviamente había expectativa incluso con los últimos cambios que se dieron en el Gabinete Nacional. En su momento decían que obviamente esperaban la convocatoria a poder tener un encuentro con el nuevo ministro de Agricultura. ¿Cuál es la situación que se ha dado en estas últimas semanas? ¿Han tenido convocatorias? ¿Han podido sentarse a dialogar con representantes del gobierno, ya sea el ministro o alguien relacionado con esa cartera? Nosotros lo que hemos hecho es solicitar una audiencia con el ministro de parte de las entidades de enlace, y entendemos que el ministro recibió de buena forma ese llamado, ese pedido, y estaría por otorgar esa reunión. O sea que estamos a la espera de que en este momento podamos tenerla. ¿Ustedes entienden que el gobierno por ahí toma medidas sin tener tal vez esa visión más técnica de lo que sucede en el campo, en el sector agropecuario? Claramente el ministro tiene que tomar medidas urgido por necesidades políticas y tensiones propias del manejo del gobierno. Si nosotros le hemos presentado y se le ha presentado permanentemente al ministro y a todos los técnicos que pusieron a disposición para charlar de estos temas, lo que iba a ocurrir en definitiva, las objetividades del sistema de carnes, que hacen que, como dije al principio, todas estas intervenciones no consigan el objetivo deseado. O sea, esto ya ha sido probado muchas veces, y al principio sí pasa un momento de enamoramiento de estas intervenciones que pareciera que va a funcionar para los objetivos que el gobierno quiere, y después se produce estas distorsiones que seguramente van a continuar, ¿no? Y probablemente esto hace que sean a largo plazo las distorsiones, porque de alguna forma uno lo que está haciendo es incumplir con todos los pactos comerciales que tiene, tanto interno como externo, no es solamente exportar. Y cuando esos pactos se rompen
y bueno, hay tiempos para volver a coser esas heridas, y que te crean de que realmente esta vez sí vas a cumplir y no vas a dejarlos colgados con determinadas cosas. Hay un hecho que ocurrió, ustedes se van a acordar, en el 2006, cuando pleno mundial de Alemania, cortamos la exportación de carne desde Argentina, y los dejamos a los alemanes con una cantidad de gente y público visitando sus canchas y sus ciudades, y los dejamos sin carne. Bueno, fue algo terrible y nos costó muchísimo volver a superarlo y volver a recobrar la confianza. Tal cual. Entonces, cada vez que generan muchas dificultades para adelante, además de, bueno, cada vez el producto vale menos, porque entonces es un producto que es buenísimo, todo el mundo lo considera extraordinario y es una marca registrada, la carne argentina, pero tiene un incremento o un ingrediente de inseguridad que hace que le baje el precio un poco, ¿no? Carlos, son todas cosas que van dependiendo del mercado y en el negocio. Bueno, hablando un poco de lo que sucede en el mercado interno y teniendo en cuenta de lo que es noticia hoy, ¿no? El aumento que se viene dando, según se está indicando también en los medios a nivel nacional, en el mercado de Liniers, que impacta obviamente en el consumidor. ¿Cuál es la realidad? Digo, ¿cuánto ha aumentado la carne en el mercado y cuánto cuánto significa en ese traslado que se puede dar en el consumidor final? A ver, lo que ha aumentado la carne estos días está recién recobrando el precio de hace años atrás, más la inflación. O sea, no está superando la inflación, que en definitiva es la batalla que hay que dar. El gran problema que tenemos es ese, sí. No es carne. La carne es un ingrediente más dentro de la canasta, que habría que revisar claramente su influencia, ya que cada vez estamos comiendo menos carne en Argentina, sí. Menos carne bovina, ya que se ha nivelado muchísimo con la carne aviar y porcina, por lo cual habría que revisar ese índice, ¿no? Siempre el castigado es la carne de vaca, la carne bovina, cuando en realidad ya su injerencia es muchísimo menor. Pero seguimos comiendo muchísimas proteínas, o sea, debemos ser uno de los países, si no el segundo del mundo, en el consumo de proteínas animales por cabeza. Con lo cual, no está mal el consumo de carne, sigue perfectamente bien abastecido por parte de todas las cadenas. Entre los tres estamos abasteciendo casi 110 kilos de carne por habitante por año, y eso en proteínas es muchísimo. Eso por un lado. Por el otro lado, como dije al principio de esta charla, de este comentario recién, sí. Recién estamos superando el valor que teníamos antes, más la inflación. O sea, no está distorsionado el precio con respecto a lo que debería valer. Aunque, en definitiva, por las distorsiones de intervención que se producen, muchas veces no es lineal con la inflación. Va a generar picos y subas que en algún momento pueden preocupar más de uno. Pero todo se va a nivelar si dejan el mercado tranquilo, ¿no? ¿Qué piensa de los rumores que hay? De hecho, desde la propia Casa Rosada, que advirtieron que no van a permitir que se siga avanzando en aumentos de la carne. Digo, pensando en que sería nuevamente una intervención a través de algún mecanismo para ponerle límite a los precios. ¿Cuál es la opinión que tiene usted? Bueno, ya está intervenido el mercado, con lo cual sería un poco más de intervención. Una más. Sería agregarle un poco de intervención a la intervención que ya está. O sea que no, la opinión sigue siendo la misma. La opinión es, dejen de intervenir. Eso lo pedimos permanentemente. Y hoy tal vez es más chica la intervención, no es tanto como al principio, pero sigue siendo. Entonces hoy hay distorsiones porque los grupos de productores, por ejemplo, que faenan en frigoríficos, no tienen una tranquilidad y libertad de poder decidir cuánto van a exportar, porque el cupo lo tienen plantas grandes. Bueno, hay una cantidad de distorsiones que hacen a que permanentemente haya tensiones en el mercado, y muchas veces hay algún productor ya exportador o de consumo interno, que ante esas distorsiones se queda sin carne, entonces sale a pagar algo
por encima de lo que debería pagarlo, y entonces ahí se toman también para decir que el precio está subiendo enormemente. Todo esto no existiría si fuera más fluido todo el manejo de esta economía, ¿no? Después del resultado de las elecciones, las entidades del campo salieron a nuevamente, porque lo vamos a decir que lo vienen pidiendo desde hace tiempo, que el gobierno tenga una reacción y sobre todo despeje dudas presentando un plan claro. ¿Qué es lo que básicamente quieren ustedes para el sector? Todo resumiría, primero que nada, en algo que siempre hemos dicho, ¿no? Que es que nos dejen trabajar tranquilos, que nos saquen el pie de encima. El sector tiene una cantidad de pedidos y exigencias que hacen a esto, en definitiva. Empezando por el tema de las retenciones. Uh-huh. Somos un país que está produciendo una cantidad de impuestos encima absolutamente inaudito. Y empezamos con las retenciones del 33% en soja y 12% en maíz y trigo y en carnes también. Bueno, distorsionan absolutamente las posibilidades de producir como corresponde a los productores. Atrás de eso están otra cantidad, una batería de impuestos, ya son incalculables la cantidad de impuestos que hay, más de 30 y pico de impuestos o 40 impuestos que afectan a la producción, que sería buenísimo que se pongan de acuerdo las distintas facciones políticas y logren encontrar un solo plan y sistema impositivo que le haga las cosas más fáciles al productor. Al productor y a la industria y a todos los que generan, en definitiva, valor agregado y aumento del PBI en este país. Eso por un lado. Por el otro lado, obviamente, este tema de restricciones particulares para cada economía, para fulano le pongo tal cosa, para la otra le pongo tal otra, también genera una cantidad de distorsiones enormes. Me parece que también deberíamos pensar en que no es lógico estar viviendo con un tipo de cambio diferenciado, donde hoy el productor agropecuario de vendedor de soja está recibiendo un valor de 65 pesos por kilo de soja, o sea, 65 pesos por dólar, perdón. Uh-huh. Que vale en la calle, la real, el billete cara grande, como dicen ahora, sí. Vale 205, no sé cuánto vale, todos los días cambia. Entonces la diferencia es abismal. Es abismal, tal cual. Muchos de los productos que hacemos, que necesitamos nosotros, los insumos que necesitamos nosotros para producir, valen en base al dólar de 205. Tal cual. Hay algunos otros que valen en base al dólar de 110, que son los productos importados, pero que también ajustan por precio. Entonces estamos viendo cómo un glifosato que valía $3.50 vale hoy 10. Claro. O la urea vale $1.000 la urea. Entonces es casi imposible producir con esos costos, y mucho más cuando uno después va a vender la soja con $1.65 o la carne con $1 80 y pico. Todas esas cosas son unas distorsiones tan grandes que no hay Excel que abarque la cantidad de fórmulas que hay que hacer para saber si uno gana o pierde. Tal cual. Y eso es un impedimento enorme para producir. Carlos, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por llamar. Hasta luego. Que tengan buen día. Buen día. Carlos Odriozola, secretario de la Sociedad Rural Argentina, hablando de distintos temas relacionados obviamente con la exportación de carne, las medidas del gobierno, y hablando del precio. Dijo que básicamente lo que está sucediendo en el mercado es que se está ajustando el valor a lo que debería tener justamente el precio de la carne de acuerdo a los datos de la inflación.